Para conocer un poco más sobre los impactos de la contingencia sanitaria en nuestro país y cuáles serán los siguientes pasos, le damos la bienvenida a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, quien conversará con Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México. Adelante. Amigos, bienvenidos. Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este foro Forbes Conecta Salud 2021, un sector en recuperación, y tenemos pues a uno de los protagonistas, diría yo, de este tema en México. Se trata justamente del maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual le agradecemos mucho la distinción y la oportunidad de poder platicar. Maestro, gracias, maestro. Muchas gracias, Roberto, y a todos los participantes del foro. Les mando un saludo con afecto y espero que estén todos muy bien de salud. Maestro, la primera pregunta que le quiero formular, si me permite, es, hoy estamos viviendo un tema, este tema pandémico, pero sin embargo, de manera paralela, diría yo, pues hay otros asuntos de salud pública que estaban antes y seguirán después de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo se está preparando para esta etapa de transición? Es decir, ¿cómo reenfocar también los esfuerzos de la atención hacia otras necesidades médicas de la población mexicana? Claro que sí. Creo que lo has planteado muy bien. Hay una realidad para el Seguro Social previa a la pandemia y por todos muy conocida. Luego, la etapa de la pandemia, que, bueno, no ha concluido del todo, pero hoy que ya tenemos varias semanas de descenso permanente, justamente nos permite, y no solo nos permite, estamos obligados a pensar en lo que sigue. Y en ese sentido, nosotros lo hemos enfocado, déjenme ponerlo de esta manera, que si la pandemia fue un periodo como de guerra, en donde usábamos justamente términos de un conflicto contra un enemigo común, la reconversión, los temas que tenían que ver con establecimiento de comandos, primeras líneas, primeros frentes de batalla. Entonces tendríamos que pensar en ese momento post-pandemia, que es una suerte de la posguerra. Y lo digo porque, por un lado, uno de los elementos más importantes para el Seguro Social pues fue la reconversión hospitalaria, que de la misma manera que las industrias de los países durante los conflictos armados, en donde plantas industriales enteras, en el caso de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la industria automotriz, que se dejó de hacer camiones, autos para ponerse a hacer municiones y tanques, lo mismo hizo el Seguro Social. Tuvo que detener algunos procedimientos, posponer otros tantos para poder atender el COVID. Y en ese sentido, en esa misma analogía, pues tener un plan de posguerra. Ahora sí que el plan Marshall que aplicaría para nosotros en el Seguro Social. Y este está enfocado a varios aspectos, porque además es algo que estamos trabajando con todas las representaciones del IMSS en los estados. Primero, en un entendimiento de que el Seguro Social, en la parte de la atención médica, digamos que el seguro de enfermedades y maternidad, que en la ley del Seguro Social es lo que establece por qué somos una aseguradora que tiene hospitales, unidades de medicina familiar, unidades de tercer nivel. Lo primero que hicimos, y eso lo hicimos antes del COVID, fue poner en manos de los profesionales de la salud la operación del instituto en los estados. Es decir, antes y durante mucho tiempo, los delegados del Seguro Social, en donde ocurre el 97% de la operación del instituto, eran nombrados con criterios mucho más cercanos a la salud, pero durante muchos años, por lo menos unos 30 años, la figura del delegado del IMSS había convertido en una figura 100% política, eminentemente política, y con una característica muy local. Lo que hicimos nosotros fue, insisto, desde antes del COVID, hicimos un concurso de oposición, un examen que se presentó de manera simultánea, una serie de entrevistas,
para poder seleccionar a 35 hombres y mujeres que son los que hoy representan al IMSS en las 35 delegaciones. 35 porque Estado de México, Ciudad de México y Veracruz tienen 2. Ellos y ellas son quienes cargaron esta parte de la reconversión durante la pandemia y que ahora están encargados justamente del plan post-COVID. Uno de los primeros elementos de esto significa reconvertirnos, recuperar todos aquellos espacios en unidades hospitalarias para poder empezar a dar servicios nuevamente. En ese sentido es importante destacar que el Seguro Social no se detuvo del todo. O sea, no hubo un cierre total para poder atender COVID. Durante COVID se siguieron atendiendo muchas cosas, pero se disminuyó mucho el ritmo, por decirlo de alguna manera. Solamente para poner algunos ejemplos. Si comparamos el año 2020, pues el año principal de la pandemia, con el año 2019, en términos, por ejemplo, de consultas de especialidad, que es uno de los servicios más comunes, si en 2019 dimos 20 millones de consultas de especialidad, en 2020 solamente pudimos dar 9 millones. Si intervenciones quirúrgicas hicimos 1.4 millones en 2019, para 2020 solo pudimos hacer 864,000. 864,000 cirugías son muchas, pero si lo comparamos con el año anterior, pues sí hay una disminución. En ese sentido, la estrategia para poder no solamente cumplir con ese déficit, con ese rezago con el que cargamos, son varias las estrategias que se han establecido. Una de ellas tiene que ver con el uso más eficiente de nuestras propias instalaciones. Y esto tiene que ver con una sola cosa, personal. Y equipo, desde luego, pero fundamentalmente personal. Para que entonces un hospital pueda empezar a programar cirugías los fines de semana cuando no se están ocupando los quirófanos, o incluso poder dar consultas de especialidad o consultas de medicina familiar también durante los fines de semana. Y esto significa completar plantillas, porque eso hay que decirlo, el Seguro Social no es el mismo en cada lugar, pero tampoco es el mismo a cada hora. Hay hospitales, unidades que en el turno matutino tienen plenitud de la plantilla laboral, pero en la tarde va disminuyendo y hacia los turnos de la noche disminuye todavía más. Eso por un lado, lo que hemos denominado nosotros unidades de tiempo completo. El segundo elemento para esto es que todo aquello que hicimos durante el COVID, por la emergencia sanitaria y que nos obligó a pensar de una manera diferente en una institución, en una organización tan grande, pero además que tiene tantos años y que no parecía fácil, y que se demostró que durante la pandemia que sí nos podíamos mover e innovar, pues seguirlo haciendo después del COVID. ¿A qué me refiero con esto? Elementos como el uso más intensivo de la teleconsulta, uno de los temas que todos los sistemas de salud estamos analizando en este momento, cómo la teleconsulta se convierte en la posibilidad de acercar a médicos especialistas que son escasos en nuestro país a diferentes puntos de la República en donde nos hacen falta. Segundo, hay muchos temas que tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas, pacientes que tienen la enfermedad controlada y que muchas veces el Seguro Social los hace ir a la consulta de manera periódica para darle seguimiento, pero que podría espaciar más esas consultas. Y no solamente eso, sino incluso llevar esos medicamentos a domicilio. Durante la pandemia que implementamos este modelo, llegamos a dar cerca de 170,000 recetas suministradas no en la farmacia, sino directamente al domicilio. Esto enfocado, insisto, en pacientes que tienen una enfermedad controlada, pero también, y con la receta resurtible, que es esta receta que se puede entregar para las siguientes consultas de 2 meses más hacia adelante. Pero al final de cuentas, a lo que todos vamos a llegar, y con especial énfasis en nuestro país,
va a tener que ver con la atención preventiva a la salud, con lograr diagnosticar y prevenir enfermedades crónico-degenerativas que durante los últimos años se volvieron por completo en los principales padecimientos que atiende el Seguro Social. Un dato que nosotros siempre comparamos: si durante COVID el IMSS, que atendió a derechohabientes y a no derechohabientes, el año pasado, solo 2020, llegó a gastar cerca de 30,000 millones de pesos entre contrataciones, bonos para el personal, equipo de protección personal, equipo, etcétera, y suena una cantidad tan grande, 30,000 millones de pesos, pues habría que compararla con lo que gastamos en 2019 para enfermedades crónico-degenerativas, que supera, y si sumamos un par de padecimientos más como diabetes, hipertensión, pues llegamos a cerca de 50,000 millones de pesos en un año sin pandemia. Entonces, este hecho de haber cargado una pandemia junto con otra que ya venía a cuestas, lo que nos debe de llevar es a cambiar por completo este esquema enfocado en lo curativo y en la prescripción, y enfocarnos a lo que siempre había hecho el Seguro Social, la consulta de medicina familiar, el derechohabiente adscrito no solamente a la unidad, sino al consultorio, como el mecanismo pues, para poder prevenir estas enfermedades. Maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos, si me permite, regresar a la analogía bélica de cómo aprovechar lo que ha quedado en el campo de batalla. Lo acaba de comentar usted, porque hoy es un tema que de emergencia, así fue como se respondió, así fue como se tuvo que movilizar de manera muy rápida. ¿Cómo aprovechar y estar preparado para que no nos pase lo que en un principio sucedió, que pareciera que esta deficiencia en el sistema de salud pública, pues sí pagó un costo muy caro, pero se pudo reconvertir y subsanar de manera muy rápida? Y hoy, ¿cómo aprovecharlo, esto que ha quedado en el campo de batalla, maestro Zoé Robledo? Sí, yo creo que primero, partiendo de un diagnóstico previo a la pandemia, muy claro, muy transparente y autocrítico sobre la falta de inversión en infraestructura y en personal con el que el Seguro Social estaba, con lo que el Seguro Social transitó esta guerra y con el que cruzó este río caudaloso y peligroso llamado las cifras, todos los conocen de nuestro país. El déficit de atención en medicina crítica es terrible. El déficit en personal de salud, según la OMS y el promedio que establece la OCDE, llega a ser en nuestro país de cerca de 95,000 médicos para que alcanzáramos el promedio. O sea, traíamos déficits estructurales que había que empezar a resolver y que afortunadamente ya se estaba planteando desde antes de COVID esta parte de cómo crecer en el número de personal y cómo hacer más productivas nuestras unidades. Pero lo segundo, y efectivamente de lo que cargamos o de lo que aprendimos en la pandemia, es que el proceso de reconversión de los hospitales a su nueva normalidad no implique borrar consigo la experiencia que se adquirió. Y esto es clave para nosotros. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es, logramos una atención para el COVID que sí actuó como un solo sistema de salud. El hecho de que para COVID nosotros recibiéramos a no derechohabientes, que son cerca de 50,000 personas que se atendieron por parte del IMSS sin seguridad social, sin vigencia de sus derechos, demuestra que sí hay forma entre instituciones de lograr acuerdos de intercambio y demás que nos permitan ir en esa ruta. La otra es que el trabajo con la iniciativa privada y los prestadores de servicios puede encontrar enormes ventajas y virtudes. Nosotros recordábamos cómo entre abril, mayo del año pasado, en marzo también, mientras en otras partes del mundo, en democracias muy fuertes, en economías de mercado, sobre todo en Europa, se estaban haciendo planteamientos de privatizaciones de los servicios de salud
privados, en México encontramos en ellos grandes aliados para que nos permitiera crecer en nuestra capacidad de atención de COVID, atendiendo ellos algunos servicios que nosotros no íbamos a poder atender, principalmente partos y cesáreas. Y así, de esa manera, encontramos que había otras grandes virtudes de la asociación con instituciones privadas como lo que hicimos con Cemex, para desarrollar un modelo de hospital temporal que permitiera ser rápido, eficiente y de bajo costo, con lo que crecimos en nuestra capacidad de atención de COVID, y que hoy ya forma parte del patrimonio del Seguro Social para mucho de ese déficit cubrirlo en estas unidades temporales. Pero yo insisto en que lo más importante es este enfoque preventivo de la salud al que tenemos que caminar. Una enfermedad de contagio que nos puso en aprietos a todos, de repente parecía algo nuevo para el país, porque la capacidad que se tiene para atender infecciones respiratorias agudas y graves era bastante limitado. Insisto, porque nuestras atenciones iban muy enfocadas a crónico-degenerativas y desde luego en las urgencias comunes, politraumatizados y demás. Entonces, ahora que vamos a tener que aprender a vivir con una enfermedad de contagio de esta gravedad, cambia por completo el entorno de la atención, sobre todo en un hospital. Simplemente las áreas de atención de urgencias pues se modifican por completo cuando pues van a tener que convivir en algún momento pacientes o personas buscando servicio por diferentes causas. Entonces, creo que lo peor que puede pasar después de una pandemia es que pase la pandemia y no aprendamos ninguna lección. Totalmente. Maestro Robledo, ¿y cómo se han identificado algunos estudios internacionales, más de 60 secuelas de las personas que tuvieron coronavirus? ¿El Seguro Social implementará alguna estrategia específica para darle continuidad a este tratamiento? Porque incluso creo que habrá algunas manifestaciones que tienen que ver con temas psicológicos, es decir, un desorden. ¿Cómo hacer este plan para ir amortiguando o suavizando estos efectos posteriores al coronavirus en la población que desafortunadamente sufrió por este virus? Sí, lo primero es que efectivamente tenemos que tener un seguimiento muy puntual de todos los pacientes recuperados y un crecimiento importantísimo en nuestras áreas de rehabilitación, que estaban muy enfocadas a la rehabilitación física y que ahora tendrán que empezar a crecer en rehabilitación pulmonar, en todo lo que tenga que ver de las secuelas que deja la enfermedad. Pero lo que acabas de mencionar es fundamental. Durante COVID se hicieron muchos esfuerzos para tener líneas de ayuda, terapias individuales, terapias grupales de salud mental. Primero con los propios trabajadores. Y esto tiene que crecer hacia todos los derechohabientes, sobre todo después de una cuarentena tan larga, en donde incluso aquellos que no necesariamente hayan tenido COVID pueden llegar a tener necesidad de que el instituto les ofrezca algunos tipos de terapia. Porque además de todo, uno de los primeros servicios que se tuvieron que cerrar fueron las terapias psicológicas grupales, justamente porque no se podía reunir tanta gente. Entonces, sí, sin duda, se tiene que seguir investigando y en ese sentido y de manera muy rápida poder crecer en la oferta de servicios para cualquier secuela que deje COVID. Pero no solamente yo creo que se limita a la parte terapéutica o de salud, también tiene que ver con el modelo originario del Seguro Social, en donde las prestaciones económicas y las prestaciones sociales tenían que ver con la promoción de ciertas actividades deportivas, actividades físicas, actividades culturales, los centros de seguridad social que empezaron a tener muy baja productividad y que nuestra intención es que vuelvan a ser esos puntos de reunión en donde la gente se encuentra para poder también no solamente desarrollar alguna capacidad o
o para poder disfrutar también de clases de diferentes disciplinas, de pintura, de karate y demás, sino para promover mucho el encuentro social, para volver a hacer esos espacios en donde ocurría y se construían comunidades enteras. Entonces, creo que eso es también parte de lo que, como se imaginó en algún momento el IMSS a sí mismo, y que ahí está una infraestructura instalada que se debe de aprovechar. Creo que la gente volverá a las calles y volverá a tener nuevamente contacto, y la satisfacción que se tiene al tener contacto con otras personas con las que se comparten intereses, o con las que se puede tener una conversación simplemente. O sea, ese tema también tiene que ver con la salud mental y con un modelo mucho más integral de la salud, que no se enfoca solamente al momento de la enfermedad, ¿no? Gracias, maestro Robledo. Ahora, una parte importantísima tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Mucho se ha hablado de este déficit del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cada vez es más creciente la demanda. Hoy acaba de haber este evento extraordinario que también exigió recursos, como nos lo acaba de comentar. ¿Cómo hacer esta evaluación, este balance en términos de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social? Mucho se ha hablado de incrementar las cuotas, pero bueno, creo que ahora también la política de hacer más con menos, no sé si tenga cabida justamente en la administración actual del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Robledo. Sí, yo creo que el instituto hoy siempre va a tener retos financieros importantes, pero tiene capacidad para invertir en sí mismo. Y es un tema que además, dentro de las discusiones que se tienen en el Consejo Técnico, también se promueve todo el tiempo. Pero la inversión del seguro tiene que estar enfocada en aquellas áreas que permiten tener una mucho mejor calidad en la atención y en el servicio. Si invertimos nosotros, para poner un ejemplo, el presupuesto de este año es el presupuesto más alto en una de las partidas que son claves, que tiene que ver con la conservación y el mantenimiento de las unidades. Muchas veces lo que más predice una buena atención, o que incrementa la calidad de la atención, es la seguridad de los propios trabajadores, y muchas veces puede mejorar esa calidad si se arregla un aire acondicionado, si se resuelve un tema de una impermeabilización. Son unidades en muchos casos que tienen muchos años y que tuvieron un mantenimiento que las tiene de pie, pero que tiene que tener una inversión adicional. Y el otro es en la inversión más importante que se puede hacer en el instituto, en los recursos humanos, en el personal. Estos déficits que durante la pandemia fueron tan evidentes, pues debemos de paliarlos. No es solamente un tema de los grandes montos de los recursos que de repente se escuchan para hacer un gran hospital, sino cómo mejoramos los hospitales que ya tenemos en este momento y podemos dar un mucho mejor servicio. O procesos, simplemente procesos internos que hacen más ágil la atención, y en ese sentido se incrementa la calidad. Para nosotros el tema de la calidad de la atención es y debe de ser el punto de la discusión de todos los sistemas de salud. Lo ha planteado OMS, la seguridad del paciente vinculada a la seguridad del trabajador, como los elementos que incrementan la calidad de la atención. Hay un pronóstico muy serio, muy grave, de cómo entre cuestiones que tienen que ver con infecciones nosocomiales o con cuestiones que ocurren todos los días en un hospital o en un consultorio, enfocarnos ahí es un reto global. Además, déjenme decirlo de esa manera, y creo que de eso van a estar seguramente muchos sistemas de salud discutiendo en estos próximos años. Simplemente la especialidad de calidad tiene que tener un incremento en el número de especialistas en calidad que tenemos en el país, porque a veces se ve como algo de menor importancia, pero la tiene como en la lógica de una organización tan grande como el Seguro Social. Claro. Maestro Robledo, el tema de las cuotas obrero-patronales que fueron también afectadas por este inevitable desempleo que dejó la pandemia y que hoy estamos viendo una recuperación,
Eso también ya se está percibiendo justamente en las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y cree usted que desde su perspectiva debería de ser o hay necesidad con esta situación de lo que, esta transformación y todos los planes y todo lo que está pasando? Bueno, además de que hoy los mexicanos vivimos más años, estamos padeciendo enfermedades crónico-degenerativas por más tiempo, ¿cree que habrá necesidad en este contexto, maestro, de alguna propuesta de incremento de las cuotas obrero-patronales? No, honestamente yo no lo veo por ese lado. Desde antes de COVID habíamos empezado a tener un incremento en los ingresos, producto de una decisión que tomó el presidente López Obrador del incremento del salario mínimo. A la hora de que se incrementa el salario mínimo, el salario base de cotización en el Seguro Social ha tenido una tendencia de crecimiento constante. Simplemente en las últimas cifras del empleo que se vieron del mes pasado, el incremento sigue siendo de cerca del 7% y un 6% anual. Entonces, si bien, desde luego que la disminución de los ingresos por la caída del empleo es algo que se va a ir recuperando y que ya se está recuperando, el hecho de que los salarios mínimos se hubieran incrementado a nosotros nos permitió también tener ingresos adicionales a los que teníamos antes. Y otro elemento, en ese balance, el costo que tuvo la pandemia, el impacto presupuestario, esto cerca de 30,000 millones de pesos, no nos llevó a nosotros a tomar recursos de las reservas, sino que fueron puras reasignaciones presupuestales ante la lógica de un año que iba a ser atípico y que iba a disminuir las atenciones o cualquier otro gasto de incluso que tuviera que ver con otras prestaciones que no se hicieron este año y que nos permitieron solventar todo esto. Entonces, no, yo creo que no es necesario, no somos de esa postura que se tengan que incrementar las cuotas, simplemente hacer un gasto mucho más eficiente y sí invertir en el seguro social, pero en esas áreas en donde vemos nosotros que pueden impactar directamente en la calidad de la atención a los derechohabientes. Muchas gracias, maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una última pregunta, si me lo permite. ¿Cuál es la principal lección que ha dejado el tema pandémico en México y especialmente al Instituto Mexicano del Seguro Social que usted encabeza? Bueno, yo creo que la primera gran lección es que el instituto tiene unas raíces muy profundas que se ven todos los días en la calidad de las personas que aquí trabajan y que lo han mantenido de pie. Que hay una mística de atención que permitió pues ser la institución que tuvo el mayor número de atenciones por COVID y que en su lógica solidaria se abrió también para los no derechohabientes. Pero quizá eso no es una lección porque ya lo sabíamos desde antes, pero la gran lección es que nuestro país no va a estar listo para otra pandemia como esta, cargando las pandemias de enfermedades crónicas degenerativas que tenemos hoy. Simplemente ver que de 1980 al día de hoy se ha multiplicado por 7 el número de diabéticos en el país. No hay forma, pues, de verdad que toco triple vez madera de que nunca vuelva a ocurrir esto, pero no hay forma que un sistema tan enfocado a enfermedades que no son de contagio, enfermedades que se pueden prevenir, enfermedades que tienen que ver con estilos de vida, que tienen que ver con la desigualdad social también que vive nuestro país respecto al ingreso. Si no nos enfocamos a eso, pues podrá ser que volvamos a una normalidad en términos de ya no de tener controlada una enfermedad de contagio, pero seguiremos viviendo en un país que tiene declaradas otras pandemias y que nos debemos de hacer cargo con la misma nivel de atención, de esfuerzo nacional para poderlas paliar y que no le dejemos a las próximas generaciones una población que epidemiológicamente siga enferma. Ese creo que es de verdad el trazo amplio y largo en el que debemos enfocarnos todos. Muchísimas gracias al maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social,
por su participación en el Foro Forbes Conecta Salud 2021, un sector en recuperación. Maestro, muchísimas gracias por su participación, muy interesante el intercambio de ideas, y bueno, gracias de verdad por su atención y por su tiempo, maestro. Muchas gracias, Roberto, y saludos a todas y a todos. Yo soy Roberto Aguilar y los invito a que continuemos con este interesante evento, el Foro Forbes Conecta Salud 2021, un sector en recuperación. No se vayan, hay mucha más información más adelante. Muchas gracias.